Reglas del silogismo típico. Son 8, son 8 reglas y les puse algunos ejemplos de incorrectos para que vean qué pasa cuando no se cumple la regla. Pero antes de ver estas reglas del silogismo típico, yo nada más quiero que tengan bien claro esto. Porque si ustedes entienden esto que les voy a explicar ahorita y que ya se los estoy explicando, y la estructura del silogismo típico, las reglas prácticamente que les salen así de rápido. O sea, no las van a violar, no las van a romper, no las van a cambiar. ¿Qué debo de tener siempre bien en cuenta? Que mi premisa mayor... A ver, ¿dónde está? A ver, espérenme. Que mi premisa mayor siempre debe de ser universal. Esto sí ténganlo en cuenta. Mi primera premisa siempre debe de ser universal. 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 Y en todos los ejemplos que yo les puse aquí, que ustedes fueran copiando, la premisa mayor siempre es universal. O empieza con todos o empieza con ninguno. O los ecosistemas, pues acuérdense que cuando decimos los ecosistemas nos referimos a todos. Entonces, esto siempre tómenlo en cuenta. Si ustedes toman en cuenta esto, lo demás se les va a hacer más fácil. Aquí le van a pausar y van a copiar todo esto que está aquí. Porque esto es lo que más me interesa que se les quede bien grabado para que no cometan errores. No nada más en nuestros ejercicios, sino a la hora de razonar en la vida real. Debemos de partir de conocimientos universales y siempre verdaderos. Yo sé que a lo mejor hay otras personas que, bueno, parten de ejemplos, aunque no verifican si son verdaderos o no, solamente para ver la estructura. Pero no, yo quiero que siempre, que ustedes tengan en cuenta que nosotros para razonar de esta forma, de partir de algo universal, o sea, podemos razonar, ya habíamos visto también el razonamiento inductivo, también podemos razonar así, razonamos de hecho de las dos formas, pero cuando nosotros razonemos con esta estructura de partir de un conocimiento universal, este conocimiento universal debe ser verdadero, siempre debe de ser verdadero, y por eso yo aquí les insisto mucho en que la idea de la que yo voy a hablar, las características que yo tenga en mi mente sí deben de ser esenciales a esta idea. Sí deben de ser esenciales porque entonces va a ser verdadero. Entonces, debemos de tomar en cuenta que mi premisa mayor siempre debe de ser universal. Puede ser afirmativa cuando decimos todo o puede ser negativa cuando decimos ninguno. Otro punto bien importante es que ya les dije. Siempre debe de ser verdadera. Siempre. En esta premisa mayor, y por eso aquí el título es premisa mayor, porque de aquí se desprende todo lo demás. De esta se desprende todo lo demás. El predicado debe de ser esencial al sujeto, del cual estoy hablando, para que todos los individuos o grupos que pertenezcan a ese sujeto también cumplan las características contenidas en ese predicado, cuando es afirmativa, o de verdad no las cumplan cuando es negativa. Es decir, el predicado, acuérdense, mi idea, sus características. Término medio, término mayor. Sujeto, predicado. Estas características deben de ser esenciales a mi sujeto. Es decir, las características deben de ser esenciales a mi idea. ¿Para qué? ¿O por qué? Para que todos los seres que entren que sean parte de esta idea, también cumplan con estas características. Eso es bien importante. O en el caso de que mi idea sea universal, mi premisa sea universal negativa, es decir, que yo empiece con ninguno, de verdad deben de ser características que no forman parte de mi idea, que no son esenciales, bueno, que ni siquiera tienen que ver con mi idea. ¿Para qué? Para que los seres que entran en esa idea
yo sepa que tampoco entran aquí. Ajá. Ejemplo. Si mi premisa va a ser universal negativa, lo que no es mi idea, de verdad no debe de tener nada, nadita que ver con mi idea ni con los seres que entran en esta idea. Ajá. Felino no tiene nada que ver con volar. Por lo tanto, ni los ocelotes, ni los jaguarundis, ni los pumas, ni los tigrillos vuelan. ¿Por qué? Porque los felinos no vuelan. Y por lo tanto, todos estos de aquí no vuelan. Ajá. Entonces, esto siempre tómenlo en cuenta. Esto pónganlo cuando lo copien. Resáltenlo así pónganlo, enmárquenlo, ¿sale? Porque de aquí se desprende lo demás. Siempre universal y siempre verdadera. Ajá. Lo de afirmativo o negativo, bueno, eso ya va a depender de qué cosa esté razonando. Ajá. Ahora, les voy a poner ejemplos de qué es lo que pasa si mi premisa mayor no es universal. O qué pasa si en el predicado de mi premisa mayor pongo un elemento no esencial al sujeto. Aquí van unos ejemplos. Vamos con la primera. Ajá. Páusenle y copien esto. Bueno, espérense, todavía no. A ver. ¿Qué pasa si mi premisa mayor no es universal? Acuérdense que, voy a parecer perico, pero lo voy a seguir repitiendo. Mi premisa mayor, todos o ninguno. Ajá. ¿Qué pasa si yo, en lugar de empezar con todos, yo solamente agarro algunos, no todos, algunos? Y yo digo, algunos felinos tienen manchas. Yo no agarré la idea de todos los felinos, yo dije que algunos. Porque yo estaba pensando en el jaguar y estaba pensando en el leopardo. Entonces, si yo digo que el jaguar es un felino, por lo tanto el jaguar tiene manchas. Y yo digo, pues ya me salió. Término menor. Término medio. Y término mayor. Y yo digo, pues sí tiene la estructura. O sea, está correcto, no me equivoqué, está bien. Se cumple. Ajá. Se cumple. Pero ¿cuál es el error aquí? ¿Qué? Si yo pongo jaguares, ya la hice. Ajá. Pero aquí de lo que se trata es que si yo pongo leones... A ver, los pumas son los que están aquí, más cerquita. Que si yo pongo pumas, también se cumpla con esa idea. Se cumpla con esta característica. Pero si yo pongo que algunos felinos tienen manchas, los pumas son felinos, por lo tanto los pumas tienen manchas. Aunque mi estructura esté bien, mi razonamiento está mal. Estoy diciendo algo falso. Entonces, por eso es bien importante que mi premisa mayor siempre sea universal. ¿Qué pasa cuando no es universal? Cumplo mi estructura y la hago encajar. Si yo pongo uno que sí cumple esta característica, pero de lo que se trata es que si yo cambio aquí mi sujeto y pongo otro, si yo aquí pongo león o tigre, que cumplan con esto. Entonces, por eso no voy a decir que algunos. Ajá. Cuando yo agarre mi idea, voy a decir que todos. Ahí está negro. Voy a decir que todos. Y porque las características que tenga toda la idea de felinos la van a cumplir todos los seres que entran en esta idea. Ajá. Entonces, este ejemplo, si ustedes lo copian, le van a poner un tachezote. Ah, miren, pues de hecho aquí puse el ejemplo abajo. Algunos felinos tienen manchas. El puma es un felino, por lo tanto el puma tiene manchas. Aunque yo diga, no, maestra, pero pues es que sí, mire, aquí está felinos, es mi término medio. Está bien. Puma es mi término menor. Está bien. Y tiene manchas, es mi término mayor. Está bien, cumple la estructura.
sí cumple la estructura, pero mi razonamiento está mal. ¿Sí? Mi razonamiento está mal porque fíjense, el puma tiene manchas y eso no es cierto. Ajá. Entonces por eso siempre debemos de comenzar por todos. Ajá. Todos, pero que obviamente la característica que yo agarre de los felinos es porque todos los felinos la cumplen. Yo por eso aquí les puse características esenciales. Esenciales, las que sí forman, las que sí integran, las que sí son parte de mi idea. Entonces, copian este, pero también lo van a tachar. Ay, aquí ya lo hice como ustedes, ya lo amontoné todo. ¿Qué es lo que sí vale? Que yo empiece por todos. Todo felino y que mi característica sí sea esencial a mi sujeto. Es decir, uy, mi característica sí sea esencial aquí a mi idea. Ajá. Eso deben de tomar en cuenta. El jaguar es un felino. Tengo aquí mi término menor. Y por lo tanto, el jaguar pues también es vertebrado. Ajá. Y esta sí se cumple. Y aquí si yo le cambio jaguar por puma, se cumple. Y si en lugar de jaguar le pongo tigre, se cumple. Y si en lugar de tigre le pongo leopardo, se cumple. Y si en lugar de leopardo le pongo gatos, se cumple. Y si en lugar de gatos yo le pongo, yo tenía una gatita que se llamaba Calcetín. Si yo le pongo Calcetín es un felino, por lo tanto, Calcetín es vertebrado. Ajá. Casi nunca pongo este ejemplo porque como tiene nombre de una prenda de vestir, pues tampoco quiero que se confundan. Pero bueno, Garfield es un gato conocido por todos. Garfield es un felino, por lo tanto Garfield es vertebrado. Ajá. Y lo que les decía, si yo aquí le pongo tigre, se cumple. Tigre, se cumple. O sea, ustedes deben de razonar de tal manera que si ustedes están partiendo de un conocimiento universal, sí sea verdadero, porque entonces todos los seres que entren en esta idea van a cumplir también con esta característica. Por eso les decía, esto que les puse aquí, enmárquenmelo con un color que se resalte bien. Mi premisa mayor siempre debe de ser universal y siempre verdadera. Ajá. Ahora, lo otro que yo les... bueno, pausenle aquí y ahora sí copienlo. Ajá. Y a estas dos le pone que eso está mal, porque empezamos con algunos. Y a esta le ponemos que está bien, porque empezamos con todos y pusimos una característica que sí es esencial a esta idea de felino. Ajá. Entonces le pausan y la copian. Ahora, yo también les había dicho, aquí les puse, ajá, que el predicado debe de ser esencial al sujeto. Ajá. En esto yo les explicaba que mi idea principal es mi sujeto y las características de mi idea principal van a representarme mi predicado. Ajá. Por eso esta siempre es predicado. Lo que tengo aquí. Ajá. Y por eso estas, tanto, los seres que forman parte de mi idea son sujetos. Y esta, que es con la que voy a enlazar, va a ser término medio. Primero aquí, primero como sujeto y luego como predicado. Ajá. Entonces, el predicado debe de ser esencial al sujeto. Es decir, mi característica debe de ser esencial a mi idea. Vamos a ver qué pasa si yo no lo hago así. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo aquí? ¿Qué pasa si en el predicado de mi premisa mayor pongo un elemento que no es esencial al sujeto? ¿Qué pasa si yo aquí no pongo una característica esencial? ¿Se acuerdan que en el ejemplo? Yo aquí les había dicho, ¿por qué no puedo poner aquí que tiene manchas? Porque tener manchas no es esencial a los felinos. Ajá. Es esencial a algunos, pero no a todos. Y en características esenciales de felinos, yo debo de poner las que sí son para todos. Ajá. Ahí les van ejemplos de qué es lo que pasa. Ajá. Todo felino es grande.
es mi término medio. Los leones son felinos, leones es mi término menor. Y grande es mi término mayor. Los leones son grandes. Aquí ya la hice porque yo acomodé. Cuando yo dije que todo felino es grande, yo acomodé aquí, en mi premisa menor, a un felino que sí es grande. Para que me dé. Ajá. Y yo puedo pensar que esto es correcto. Porque además estoy cumpliendo la estructura. Ajá. Pero resulta que no. Esto es incorrecto. Aunque les dé, es incorrecto porque desde aquí estoy partiendo de algo falso. Ser grande no es algo esencial a los felinos, porque por ejemplo los gatos son felinos y los gatos son de un tamaño pequeño. Los linces son felinos y los linces también son de un tamaño medianito, igual que medio pequeñito. Ajá. Entonces, está mal porque esta es falsa. Entonces, ¿qué pasa si yo en lugar de leones le pongo gatos? Que es lo que les decía. O sea, la estructura la tengo, pero el razonamiento está mal porque estoy partiendo de algo falso. Ajá. Entonces esta la volvemos a tachar porque esta es falsa y entonces también aquí mi conclusión es falsa. O sea, aquí estas dos me dieron verdaderas, pero estas dos me dieron falsas. Aunque estas dos me den verdaderas, estoy partiendo de algo falso. Ajá, yo aquí le estoy acomodando para que me dé, pero de lo que se trata es de que cualquiera que entre en felino sí cumpla esto. ¿Qué sería lo correcto? Poner una característica sí esencial a mi sujeto. ¿Qué es algo esencial a mi sujeto? Que en este caso es felinos. Pues que son vertebrados, ajá. O que son cazadores, o que son carnívoros, o que son seres vivos, o que lo que ustedes quieran, pero que sea una característica esencial. Y entonces ahora sí, todo felino es vertebrado. Los leones son felinos y por lo tanto los leones son vertebrados. Y si yo aquí le pongo leopardos, los leopardos son felinos y por lo tanto los leopardos son vertebrados. Mi gatita, Calcetín, es felino y por lo tanto Calcetín es vertebrado. Bueno, ella era, ¿sale? Ya se me murió. Entonces, este ejemplo sí está correcto, porque aquí sí estoy partiendo de una premisa universal que sí es verdadera. Ajá. Entonces, aquí esto sí quiero que lo tomen bien en cuenta. Eso que les puse de premisa mayor. Siempre universal y siempre verdadera. Aquí les puse unos ejemplos que ustedes pueden decir, ay, maestra, pero yo cuando voy a hablar de felinos o cuando voy a hablar de aves o no me interesan los planetas. No, pero vamos a ver esto cómo se expresa o cómo lo expresamos ya en la vida real, equivocándonos. Ejemplos en la vida real de premisas mayores, es decir, de cuando nosotros partimos de un conocimiento universal y creemos, o bueno, lo generalizamos. ¿Qué es lo que pasa si yo... Uy, ¿dónde lo dejé? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Digo, estoy partiendo de una premisa universal. Todos, ajá. Pero no es verdadero. Y mi predicado aquí no es esencial a mi sujeto. Si yo parto de este conocimiento de que todos los hombres son machistas, entonces, yo aquí tengo mi idea de hombres. Como característica esencial yo le estoy dando que son, estoy diciendo que son machistas. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo aquí, por ejemplo, vamos a poner Juan, Pedro, Luis, José, el que sea, ajá. Si yo digo que todos los hombres son machistas, entonces yo voy a decir que como Juan es hombre, Juan es machista. Como Pedro es hombre, Pedro es machista. Como Luis es hombre, Luis es machista. Como José es hombre, José es machista. Como mi papá es hombre, mi papá es machista.
como mi hijo es hombre, mi hijo es machista. Vamos a suponer que Luis sí es machista. Yo conozco a Luis y yo digo, es que eso es un machista. Pues resulta que Juan, Pedro y José no lo son. Por uno, ¿voy a generalizarlos a todos? No, sería incorrecto. Ajá. Entonces esto, tachezote. Y aquí pónganle, y yo les decía en clase, o sea, sí hay hombres machistas, pero no son todos. Ser machista no es una característica esencial a los hombres. Aquí tenemos otra. Si yo esto lo pongo como una característica de mi sujeto, también voy a estar cayendo en errores. Ajá. Porque a lo mejor este sí es, pero estos no son. Si yo digo que todos lo son, voy a meter en el mismo saco a estos tres que no son esto. Ajá. Igual si yo digo que todos los hombres son respetuosos, el ser respetuoso tampoco es una característica esencial a los hombres. A lo mejor este sí es respetuoso. Si yo digo que todos los hombres son respetuosos y me agarro a Pedro como ejemplo, Pedro es un hombre, por lo tanto Pedro es respetuoso, pues ya la hice. Pero si me agarro a Juan y Juan no es respetuoso, pues voy a llegar a una conclusión falsa. Entonces, en la realidad, ¿cómo es que yo me equivoco partiendo de una premisa universal falsa? Cuando yo pongo como predicado una característica que no es esencial a mi sujeto. Cuando yo pongo como predicado una característica que no es esencial a mi sujeto. Ser convenenciero no es una característica esencial de ser mujer. Ser mentiroso no es una característica esencial de los hombres. Ser infiel no es una característica esencial de ser mujeres. Y sin embargo, ustedes escuchen a las personas hablar, lean los comentarios de YouTube, lean los comentarios de Facebook, lean, o sea, en redes sociales nos encontramos con un montón de estos de este tipo de pensamientos en donde están generalizándolos a todos, poniendo una característica que sí tienen algunos, pero no todos. Es decir, si hay hombres machistas, si hay mujeres convenencieras, si hay hombres mentirosos, si hay mujeres infieles, si hay hombres infieles, si hay mujeres mentirosas, si hay hombres lo que sea, ajá, sí los hay, pero no lo son todos. Porque por unos que sí son esto, voy a generalizarlos a todos. Entonces eso es bien importante. Ajá. ¿Cuáles otras? Cuando dicen que todos los mexicanos somos corruptos. Ser corrupto no es algo esencial a ser mexicano. Tache. Ajá. Estamos partiendo de una premisa universal falsa. Entonces, como Pati es mexicana, entonces Pati seguro que es corrupta. O sea, razonamos mal y llegamos a conclusiones falsas porque desde un principio estamos partiendo de conocimientos falsos, o sea, de pensamientos falsos. Todos los musulmanes son terroristas. El ser terrorista no es, o sea, sí hay musulmanes que son terroristas, pero ser terrorista no es algo esencial a ser musulmán. Entonces, tache, ajá. ¿Por qué los voy a meter a todos en el mismo saco? No, solo por unos, no. Todos los católicos son hipócritas. Ser hipócrita no es algo esencial a ser católico. Ajá. ¿Por qué por unos que yo conozco que sí son hipócritas los voy a meter en el mismo saco a todos? ¿O todos los católicos son buenos? No. ¿Por qué por unos que sí son yo me voy a confiar de que todos lo son? No. Cuiden de que sí sea universal su primer pensamiento, su primer premisa, pero que su predicado sea esencial al sujeto. No me pongan aquí algo, y esto en la vida real, o sea, no nada más para nuestros ejercicios. No partan ustedes de este tipo de ideas en donde las características que tienen algunos las generalizamos a todos. Ajá. Todos los drogadictos son delincuentes. Tache. Hay drogadictos que no son delincuentes, hay otros que sí lo son. Ajá. Pero ser delincuente no es esencial a ser drogadicto. Ajá.
Por lo tanto, si yo parto de esta idea, voy a tener una idea equivocada de todas las personas que tengan una adicción. ¿Qué sería algo sí esencial? Por ejemplo, aquí, si yo aquí le pongo, todos los drogadictos tienen una adicción o son adictos, bueno, pues hasta la misma palabra me lo está diciendo, allí sí, ¿sale? Pero si yo digo que son delincuentes, pues no. Esto lo repiten muchas personas. Es que todos tenemos un precio. No, mijo. Si tú tienes un precio, aplícalo a ti, pero no nos metas a todos en el mismo saco. Ajá. Cuando dicen, ay, es que todos tenemos un precio. El chiste es que te lleguen con tal dinero. No. Entonces, esto véanlo ustedes. O sea, esto analícenlo ustedes y las personas parten de este tipo de conocimientos. Perdón, de este tipo de pensamientos en donde generalizan a todos las características que solamente tienen algunos. Ajá. Apenas veía, ay, no me acuerdo, en una noticia o algo así en YouTube, no me acuerdo, que no sé qué influencer decía que la discriminación no existía porque él nunca había visto que alguien lo discriminaran. Entonces él está partiendo de esta idea errónea, que ninguna persona sufre discriminación. Ajá. Acuérdense que cuando yo también acá les puse yo aquí les puse que no deberían las personas sufrir, no deberían de sufrir discriminación. Pero si yo le quito el deberían y le pongo así como que las personas no sufren discriminación, es algo falso. Porque yo aquí sí se los dejé como algo verdadero, porque yo le estoy poniendo el deberían. Nadie debería de sufrir discriminación. Pero si yo le quito el deberían y lo dejo como así como de, ay, pues es que ninguna persona sufre discriminación porque yo nunca lo he visto. Esto es falso, ajá. Estoy partiendo de un conocimiento falso. Y eso está hablando de mi poco conocimiento de la realidad. Hay personas que sufren discriminación, hombres, mujeres, ancianos, niños, personas de piel oscura, incluso también personas de piel blanca. Quien diga que no, que los blancos no sufren discriminación porque son blancos y son los que más discriminan, no, es falso. O sea, también las personas blancas de manera individual también han sufrido discriminación. Ajá. Si yo digo que, por ejemplo, ninguna persona es honesta, y eso lo generalizo a todos, y digo, no, pues es que no, nadie es honesto. Estoy partiendo de un conocimiento falso. Ajá. Y entonces, cualquier persona que yo vea en la calle y que yo conozca en toda mi vida, voy a decir, no, pues ese seguro no es honesto. No. Sí hay personas que no son honestas. Pero ¿por qué las vamos a meter a todas en el mismo costal? Nadie es incorruptible, ninguna mujer sufre violencia. Piensen ustedes un montón de otras cosas que han escuchado. Ajá. Casi siempre las escuchamos cuando vemos que alguien dice todos. Ajá. Y ustedes vean esto. O sea, esto lo pueden encontrar un montón en internet. Un montón. O sea, las personas hacen comentarios, de verdad. Si las mujeres son feministas, para las mujeres, y son muy extremas, para las mujeres todos los hombres son machistas, violadores, opresores, etcétera. Si los hombres son bien machistas, para ellos todas las mujeres deben de estar metidas en la cocina, todas las mujeres deben de casarse, todas las mujeres deben de ser sumisas, todas las mujeres deben de estar... O sea, están generalizando algo que no es, que no aplica, que no va. Ajá. Mujeres, ajá. Si yo digo que todas deben de estar en la cocina, esto es algo falso, ajá. Van a estar en la cocina las que quieran cocinar, y las que sean chefs, y las que sean cocineras, ajá. Y las que no quieran estar en la cocina, pues no van a estar en la cocina. ¿Por qué a fuerzas han de estar? Los hombres, ajá. ¿Por qué a todos los quiero meter en el mismo costal? Hay unos que sí son, pero hay otros que no son machistas. Ajá. Es decir, no hay que meter en el mismo costal a todos por una característica que solamente tienen algunos. Ajá. Y eso en serio ustedes véanlo en internet. O sea, lo pueden ver en internet. No se contagien de eso, ¿sale? Tengan siempre bien presente que si yo voy a razonar partiendo de algo universal, debo de razonar
debo de tomar en cuenta que este conocimiento universal sea verdadero. Ya sea que yo esté afirmando algo o que yo esté negando algo. Ajá. Ya se va a acabar el tiempo del video y ya ni vimos las reglas. Si ustedes vieron hasta aquí y ya les quedó bien claro, si ya les quedó bien clara la estructura del silogismo típico, que su premisa mayor, que tiene premisa mayor, que tiene premisa menor y que tiene conclusión, cómo van acomodados los términos, el término medio siempre va a ser predicado en la premisa mayor y en la conclusión, el término menor siempre va a ser sujeto en la premisa menor y en la conclusión, y el término medio siempre va a ser primero sujeto y luego predicado, y el término medio nunca lo vamos a encontrar en la conclusión, nunca. El término medio nada más me sirve de enlace entre esta premisa y esta. Ajá, por eso primero es sujeto y por eso después es predicado. Partimos de que mi premisa mayor siempre tiene que ser universal, ya sea afirmativa o ya sea negativa. Mi premisa menor siempre va a ser afirmativa. Y mi conclusión nunca, en mi conclusión nunca va el término medio. Ahora mi conclusión va a depender. Si mi primera premisa es universal afirmativa, mi conclusión va a ser afirmativa. Si mi primera premisa es negativa, en mi conclusión yo voy a tener una negación. Y ustedes revisen todos los ejemplos en donde yo les puse ningún o ninguna y en la conclusión llevan el no. O aquí se los puse de dos formas. Los jaguares no vuelan, es lo mismo que decir que ningún jaguar vuela. Ajá. Ay, Dios. Aquí se los escribí de las dos formas. Si mi premisa mayor es universal negativa, yo voy a encontrar un no en mi conclusión. U otra vez, la palabra ningún. Ajá. Si ustedes ya entendieron esto, ya no hay problema. Déjenle hasta aquí y ya no necesitan ver lo de las reglas. Si se quieren echar el video de las reglas, con mucho gusto se lo pueden echar. Si ya no se lo quieren echar y ya lo entendieron y ya con hacer tantos ejercicios se les quedó grabado, hasta aquí déjenle, ¿sale?